el libro puede ser importante por distintas razones para las personas aquí presentes. O sea, yo no me quiero extender demasiado, quiero explicar por qué para mí este libro en este momento es especialmente importante. Voy a dar 3 motivos. El primer motivo por el que yo creo que este libro es muy importante es porque es un insumo muy útil para quienes trabajamos en la enseñanza del derecho, para quienes ejercemos la docencia. Las propias compiladoras anticipan en la introducción que previo a la confección del libro hicieron una investigación respecto de qué material jurídico se publicaba con relación al aborto y los hallazgos de ese pequeño relevamiento tenían que ver con que el poco material jurídico existente en general tenía posiciones más bien restrictivas en materia de aborto, digamos, o incompatibles con lo que hoy día son los criterios más asociados al campo de los derechos humanos con relación a esta temática. Yo creo que, digamos, de un tiempo a esta parte ha variado el material jurídico disponible, hay más textos para trabajar sobre este tema desde una perspectiva de derechos humanos o más proclive a la liberalización del aborto. Creo que este libro se inscribe, digamos, en ese nuevo material y es muy útil para quienes trabajamos en la enseñanza del derecho, y también es muy útil para sacar la cuestión del aborto quizás de los pocos refugios que ha tenido incluso en el campo mismo de la enseñanza del derecho constitucional, derechos humanos o derecho penal. Hay distintos trabajos en el libro que abordan la cuestión de la interrupción del embarazo desde otro tipo de perspectivas, como la del derecho de familia, como la del derecho civil, como la filosofía del derecho, la teoría del derecho, etc. Entonces ahí hay un primer motivo por el cual yo creo que este libro es muy importante y es un insumo muy útil para quienes participamos de los procesos de enseñanza del derecho. El segundo motivo es incluso menos original que el anterior motivo. Creo que este libro es muy importante por el momento en el que se publica. Yo creo que está de más decir para este auditorio que se está debatiendo hoy día en el ámbito de la Cámara de Diputados, distintos proyectos, digamos, dirigidos a legalizar el aborto o a liberalizar al menos las regulaciones actuales en materia de aborto. De hecho, qué resulte de esa discusión en parte en definitiva va a definir qué tanto se va a liberalizar o no, o si se va a mantener el statu quo, pero bueno, creo que hay un segundo motivo entonces por el cual este libro es importante, es que surge en un momento donde se está debatiendo el tema, el libro compila una serie de argumentos jurídicos, los argumentos jurídicos son parte de ese debate, razón por la cual creo que también el libro es un insumo útil para contribuir en el marco de ese debate. La tercera razón por la cual yo creo que el libro es importante es básicamente por su contenido, digamos, y por la enorme diversidad de líneas argumentales que contienen los distintos artículos que componen el libro. Uno repasa, yo no he tenido la oportunidad de leer todos, pero sí algunos de los artículos, y de hecho tuve la oportunidad de formar parte de eventos y jornadas previas a la publicación del libro, donde algunos de esos borradores se discutieron, y uno ahí puede encontrar artículos que se centran en el argumento de autonomía, por ejemplo, no solo en la faz del derecho a que el Estado no intervenga, digamos, en decisiones que hacen a los planes de vida de cada persona, sino también en la faz vinculada a exigirle al Estado condiciones estructurales que permitan realmente el diseño y la ejecución de planes de vida libremente elegidos. Hay artículos que se detienen más en el argumento de igualdad, en sus distintas dimensiones, en la dimensión de género, en la dimensión socioeconómica, son dos de las dimensiones de igualdad que están muy presentes en las discusiones respecto del aborto. Hay argumentos que se centran en la política criminal y en mostrar básicamente cómo la penalización o la restricción del aborto genera enormes consecuencias en distintos grupos humanos y básicamente en las personas gestantes, que por otra parte conviven con una política de persecución penal y de tolerancia institucional a la práctica, digamos. Es una práctica que registra bajos niveles e índices de aplicación de la norma, que sin embargo genera enormes consecuencias en las personas gestantes. Hay artículos que se detienen en los argumentos vinculados al derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo al nivel de sistema universal de protección y sistema interamericano, y
que repasan distintos avances que ha habido en estos sistemas, que son avances que registran una tendencia hacia una mayor presencia de los derechos sexuales y reproductivos, y dentro de los derechos sexuales y reproductivos la cuestión de la accesibilidad al aborto. Hay argumentos filosóficos, morales, el texto de Martín Farrell, por ejemplo, va en esa línea, digamos, vinculado a una serie de argumentaciones que podrían facilitar la propia discusión respecto al aborto, o podrían también interpelar a las distintas posiciones que están enfrentadas en el marco de este debate desde alguna perspectiva de moral crítica o de moral democrática, digamos, desde la cual evaluar a esas posiciones. Hay artículos que también se detienen en los argumentos de salud pública, mostrando de nuevo cuáles son las consecuencias de los marcos regulatorios restrictivos en materia de aborto, sobre quiénes impactan esos marcos regulatorios, en qué cuerpos gestantes generan especial daño esos marcos regulatorios. Y también hay argumentos de tipo social, político, que trata, de hecho mi artículo intenta ir por ese lado, que trata de mostrar algunos paralelismos o trazas de continuidad entre discusiones recientes que han tenido un resultado, creo yo, importante en materia de goce de derechos humanos, como pueden ser la de identidad, las discusiones por identidad de género o las discusiones por matrimonio igualitario, y trata de mostrar algunas trazas de continuidad en la discusión por aborto, tratando de recuperar algunas de las argumentaciones que se dieron en esa discusión anterior de cara a esta discusión actual y de cara a un resultado, de nuevo, inclinado hacia una mayor protección de derechos humanos de todos los cuerpos gestantes. En este caso, digamos, dirigido a que esas gestaciones, por supuesto, sean libremente elegidas y en caso de no ser deseadas, por la razón que sea, existan posibilidades legales de interrumpirlas con el apoyo estatal y con el apoyo de su sistema de salud pública. Hay otros argumentos, no me quiero explayar mucho más al respecto. En definitiva, esos son los tres motivos por los cuales yo considero que es especialmente importante este libro. El último de los motivos, vinculado a los argumentos que contienen los distintos artículos, me parece que no solo es importante de cara al segundo motivo, que era contribuir al debate que hoy día está teniendo lugar, sino que va a ser importante en el futuro y más allá del resultado de este debate. Porque si el resultado es favorable, digamos, a proyectos que liberalicen el aborto o que legalicen el aborto, es posible también, porque es lo que ha demostrado la historia frente a todas las movilizaciones legales en materia de derechos humanos, que cualquier ley que salga va a enfrentar una serie de obstáculos, va a enfrentar una serie de resistencias institucionales, razón por la cual a la hora de reaccionar a esas reacciones, creo acá también que hay una batería argumental importante, digamos, que va a ser muy útil y que es muy bienvenida de cara a este presente y de cara a cualquiera de los futuros que tengamos por delante. Agradezco yo una vez más la invitación. Yo sé que fue un proceso largo, este libro se empezó a escribir en el año 2012, sé que fue un proceso trabajoso, que incluso podría medir en la cantidad de veces que le pregunté a Paola y a Agustina si el libro iba a salir, pero bueno, salió efectivamente, acá lo estamos presentando. Yo les agradezco mucho la participación en el libro y estar hoy aquí presente, y a todos ustedes por haber venido. Muchas gracias. Coincido que hay muchos protagonistas en esta celebración. En primer lugar, las compiladoras que trabajaron en reunir a los autores y autores en torno a un tema que sabemos que ha sido poco explorado en la facultad, y que también sabemos el trabajo y el entusiasmo y el seguimiento que le han dado a esta obra. En segundo lugar, es un momento de celebración para los autores y autoras que contribuimos a formar parte de esta publicación, que es un espacio que no fue simplemente o no tuvo simplemente, no consistió simplemente en una recopilación de artículos, sino que fue enriquecedora en la medida en la que nos reunimos, pudimos discutir, pudimos debatir sobre nuestros propios textos, y eso hace que en lo personal sienta en mayor medida que fue una construcción colectiva. En tercer lugar, creo que otro protagonista es la comunidad académica, que hoy recibe una publicación que surge del seno de una editorial universitaria y que tiene como destinatarios una población mucho más amplia, que no es solamente los
estudiantes de la Facultad de Derecho, sino que por la calidad y por la perspectiva que tiene este libro va a llegar a muchos más espacios. Y finalmente, el punto quizás más importante de la celebración tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo, en tanto el Congreso Nacional está hoy y pronto a debatir ya en el recinto la cuestión vinculada, o el proyecto de ley vinculado con la despenalización y legalización del aborto. Creo que esta presentación del libro puede servir además para reflexionar sobre la participación de la universidad en las discusiones sociales más amplias, en esto que está pasando en nuestro país y la movilización que se ha generado en torno a la despenalización del aborto. Y la pregunta es si la universidad funcionó como un motor para este cambio o si está funcionando más como salvaguardia de una tradición o de un statu quo. Y quizás, digamos, en una reflexión más general sobre la universidad y el cambio social, otra es qué es lo que ha hecho en este caso puntual en relación con el aborto. La pregunta así planteada es, digamos, demasiado, simplifica los problemas y darle una respuesta, no quisiera dar una respuesta simplificada frente a una universidad que es tan pública como heterogénea y sus recovecos nos auguran siempre diferencias en las diferentes aulas. Es decir, la respuesta que se puede dar a esto siempre va a tener matices. Y por eso quisiera en este punto utilizar mi propia experiencia personal como una clave de lectura de cuál fue o qué me dio la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, en torno a la reflexión del aborto. Ingresé aquí en el año 1993 sin ningún referente abogado o abogada que pudiera guiar mis primeros pasos en estos claustros. Un poco de suerte y otro poco de esfuerzo personal. Creo que pude ir escogiendo docentes que, si se quiere, fueron referentes en cada una de las ramas de estudio. Me gradué en 1998, pero no estudié nada sobre los derechos de las mujeres en esta universidad y menos aún sobre la problemática del aborto. El tema se tocó exclusivamente en una unidad de la materia de elementos de derecho penal y procesal penal, en la que supe que el aborto estaba prohibido, a pesar de que una ley ya establecía 2 permisiones o 3. Para esa época ayudé a una amiga a pagar un aborto, es decir, era un tema que no desconocía, pero que claramente no había visto. Y en esto creo que el aborto nos invita a pensar en lo visto y en lo no visto, y me gusta este contraste de visibilidad e invisibilidad, porque creo, en materia de aborto, se presenta como una constante. El aborto siempre ha estado presente en la vida de las mujeres, pero la pregunta es ¿por qué se ha mantenido en la penumbra en los medios de comunicación e incluso en las discusiones en ámbitos académicos de la medicina y en los espacios jurídicos? No estoy en condiciones de dar una respuesta acabada a esta pregunta, sino más bien aventurar una respuesta general, en el sentido de que el aborto es un tema complejo, que ha condicionado y condiciona discusiones religiosas y que aquí están puestas en juego muchos intereses profesionales, de médicos, de abogados, económicos, culturales, institucionales, y todos ellos con intervenciones de diferentes signos. Quisiera entonces, con este juego de lo visto y lo no visto, marcar otras paradojas que tiene el aborto. La primera es esta cuestión de el aborto está penalizado, pero pocas veces ha sido condenado. El aborto habilita permisiones, pero pocas veces realmente se lo permite. La ley le da crédito a los médicos para resolver los supuestos permitidos, pero los médicos no asumen su protagonismo y se lo ceden a los abogados. El tema sobrevuela en causas como en Tejerina, donde las mujeres son criminalizadas por dar muerte a sus hijos después de haber sido violadas, pero la decisión judicial, incluso de la Corte, no se hace cargo de esa situación y el aborto no aparece mencionado. El fallo FAL ha sido reconocido como un éxito rutilante, pero la persistencia de prácticas que obstaculizan el aborto sigue siendo una constante. La mortalidad materna forma parte de los indicadores de desarrollo, pero el tema es invisible en términos de políticas públicas. El aborto es reconocido como una práctica expandida y, sin embargo, la mayor población afectada por la clandestinidad que tiene la práctica es un grupo social que es menos visible y que está quizás en los límites de una fuerte organización social. El aborto es una marca de los países desarrollados, pero los países en vías de desarrollo muchas veces no se animan a dar ese paso.
En nuestra Facultad de Derecho, la invisibilidad que ha tenido el aborto en estos claustros se presume, salvo excepciones, por la falta de un abordaje integral. Creo que este libro que se presenta hoy, junto con otro anterior, en el cual también trabajaron Paola Vergallo y Agustina Ramón Michel, que es Aborto y Justicia Reproductiva, de Editores del Puerto, rompe con esta falta de visibilidad y nos permite tensar la discusión, nos permite traer aquí a los actores que están en diálogo. Y lo interesante es que el libro, digamos, presenta un conglomerado de argumentos que, como dijo Mariano, son mucho más ricos y que no solamente giran en torno a la cuestión vinculada con el valor de la vida. Este libro, que nos permite hoy discutir la temática del aborto desde múltiples perspectivas, lo que viene es a confirmar que que la temática tiene que dejar de ser invisible y que tiene que estar incorporada en las bibliografías, que tiene que ser discutido entre los profesores y estudiantes y que tiene que ser ampliamente discutido. Quizás después de todo esto, y con suerte con una ley que lo despenalice, el aborto pueda dejar de ser un estigma para todas las mujeres y ser una instancia más del ejercicio de nuestra autonomía. En esto, bueno, simplemente felicitar a Paola y a Agustina, que han liderado este proyecto editorial, y celebrar que estamos aquí para disfrutar la obra. Gracias. Y eso hoy es cierto. No era para nosotros así cuando empezamos este libro en 2012, de hecho la tierra era más bien árida, había muy poca producción local y eso en parte nos animó a hacer este libro. Y también hoy todavía hay temas dentro del gran tema de aborto que todavía necesita más reflexión, más ideas. Para mí ese es el caso de la objeción de conciencia. A mí es un tema que me estimula mucho porque me genera más preguntas, no tengo mucha certidumbre y me expone a la posibilidad de estar equivocada cada vez que afirmo algo sobre el tema. En esta última etapa, sobre mi reflexión sobre objeción de conciencia, que es una reflexión que está también basada en mi experiencia trabajo con profesionales de la salud. Digo, muchas de nosotras no solamente hemos sido profesoras de derecho, sino nos ha tocado ser abogadas, en el sentido más literal del término, en este tema. Y estuve pensando en que tenemos que cambiar la forma en que nombramos. Creo que no deberíamos seguir hablando de objeción de conciencia, creo que podríamos ensayar otros términos. Uno de los que pensamos junto a una queridísima amiga, Sonia Ariza, es negación de servicios de ILE basada en razones morales y religiosas. ¿Y por qué? Porque creo que la objeción de conciencia no sintetiza en este caso el comportamiento completo de un profesional de la salud. Un profesional de la salud no solamente está objetando por conciencia, sino que está negando una práctica. La objeción de conciencia en el servicio militar obligatorio, que es donde se recuesta esta institución, suponía a alguien que no había elegido ninguna carrera, a diferencia de un profesional de la salud, y que no le estaba negando un derecho ni una práctica a alguien. Estaba negando participar de un servicio donde el interés eventualmente más perjudicado era del Estado. Y este cambio de nombres, podría seguir hablando de otras razones para hacer este cambio, está apoyado en una tradición dentro del feminismo jurídico que es nombrar las cosas de una forma distinta, porque creemos que a veces ciertos nombres, ciertos términos no reflejan. Nos ha pasado con crímenes pasionales, donde hemos pasado a hablar de violencia de género, nos ha pasado de tareas domésticas hechas por amor y ahora hablamos de tareas de cuidado no remuneradas. Entonces quizás nos va a pasar lo mismo con objeción de conciencia, porque además lo que veo con la objeción de conciencia es que hay esta pretensión de pureza moral.
esta idea de objetar conciencia, que me parece una inclinación, además de imposible, muy perversa. La única opción, la única posibilidad de que haya algo como pureza moral es en el plano abstracto, no en el de la práctica. Y bueno, y estas son algunas de las reflexiones que todavía tengo pendiente, no tengo mucha seguridad, pero sí tengo la seguridad que para mí este libro y el debate en el Congreso empieza a cerrar una etapa de muchos años de trabajar en este tema, y donde tuve el gusto de trabajar con Paola y con otras amigas queridísimas. En este libro participaron más de 40 personas, son 34 artículos de distintas provincias de Iberoamérica. Es la primera vez que tenemos en Argentina un libro de este tipo, con profesoras de Derecho de distintas provincias, algunas más abogadas, otras más académicas, algunas hablando de la filosofía moral, otras personas de la historia, y con Pau, que no sabemos si va a llegar hoy, estamos muy orgullosas. Ha sido un proceso más arduo de lo que esperábamos en términos del proceso editorial, pero con la satisfacción de que llegó en un momento que puede ser un aporte. Gracias. Para cambiar la moral positiva de un pueblo se requieren varias estrategias, y ellas han utilizado muchas estrategias diferentes. Por ejemplo, datos sociológicos. Si alguien dice que se practican 500.000 abortos por año o que se produce un número determinado de muertes de mujeres por año, esto de alguna manera podría pensarse que es suficiente para cambiar la moral positiva de los argentinos. Me parece que no. Si esto es todo, no veo motivo para cambiar la moral positiva. Si yo sigo considerando que el aborto es inmoral, si yo equiparo el aborto a un homicidio, y me dicen que en Argentina se cometen 500.000 homicidios por año, y alguien sugiere que eso es un motivo para despenalizarlo, el argumento mío sería no, es un argumento para conseguir más policías y penas más severas. Por lo tanto, para cambiar la moral positiva hay una condición necesaria que ellas han empleado, y han empleado bien, y han empleado para corroborar su tarea sociológica, y es la tarea de mostrar que hay muchos tipos de aborto, muchos ejemplos de aborto, muchos casos de aborto que no son inmorales. Y si entonces se cometen 500.000 de esos casos no inmorales, ese es un argumento más para modificar la moral positiva, pero la referencia a la moral es inevitable. Es decir, hay que mostrar por qué es legítimo interrumpir el embarazo en ciertas condiciones. A mí me parece que el porqué está dado en un argumento liberal, y es el argumento de la autonomía. Es el argumento que recogió por primera vez no Roe versus Wade, pero sí Casey versus Pennsylvania. El asunto es que se objeta que la autonomía solo puede ejercerse cuando no hay terceros involucrados. Y esto es un error. Cuando no hay terceros involucrados, la autonomía puede ejercerse sin traba, sin cortapisas, sin límites. Yo puedo hacer algo porque se me da la gana, porque no hay ningún tercero al cual esté dañando sin su consentimiento. No me parece que este argumento tengamos que utilizarlo para el caso del aborto, y no me molesta en absoluto conceder que el feto es un tercero muy raro. Visto desde la perspectiva de la mujer, es casi un insulto, porque es un tercero que está adentro de la mujer, que ha invadido a la mujer, que está conectado a la mujer, y respecto al cual nosotros desde afuera decimos sin problemas que es un tercero. Me gustaría saber qué opina la mujer, pero aún así estoy dispuesto a concederlo. Y aún concediéndolo, me parece que hay muchos casos de aborto en los cuales se ejercita la autonomía. Lo que requiere es un argumento. A diferencia de cuando no hay terceros, no puedo decir porque se me da la gana. Y el proyecto menciona muchos de esos argumentos que me parecen correctos, porque hubo una violación. ¿Cómo no voy a ejercer mi autonomía en ese caso? Porque tengo peligro para la vida de la madre o para la salud de la madre.
psíquica o física, como dice la Organización Mundial de la Salud, porque las condiciones socioeconómicas de la madre se verían seriamente alteradas, porque la familia puede sufrir el drama de una malformación fetal. Si la malformación fetal afectara, por ejemplo, las perspectivas futuras de felicidad del propio feto, tendríamos que recurrir al argumento de Parfit. No es obligatorio traer al mundo a hijos para que sean felices, pero es obligatorio no traer al mundo hijos para que estén infelices. Lo que nos dice el proyecto es, en todos estos casos, ejerzamos la autonomía, porque contamos con buenos argumentos para descartar la presencia del tercero. Y la primera parte del proyecto, la parte que se refiere al aborto a requerimiento en las primeras 14 semanas, ¿es este un ejercicio de la autonomía irrestricto? Sí, es un ejercicio irrestricto. Es porque en las primeras 14 semanas no hay tercero presente y entonces podemos recurrir al artículo 19 de la Constitución. No, a mí no me parece eso. Lo que yo creo es que el valor del tercero, el valor del feto, en las primeras 14 semanas es tan bajo que puede ser desplazado por cualquier argumento. Y si puede ser desplazado por cualquier argumento, no le impongamos a la mujer que invoque ninguno, porque cualquier argumento que invocara tendríamos que darle razón. Por todas estas cosas, ciertamente por todos estos argumentos liberales, creo que el aborto debe ser permisible. ¿Es esta la importación al derecho argentino de una ideología determinada? No. Es una ideología que ya está incorporada en el derecho argentino. Los derechos y garantías de la Constitución Nacional son derechos liberales. La presunción de inocencia, la no retroactividad de la ley penal, la retroactividad de la ley penal más benigna, el non bis in idem, todos estos principios son principios liberales. Yo puedo ser a la vez positivista y liberal, porque el derecho positivo es liberal, y por eso, para legitimar el aborto, invoco argumentos liberales. Y este tipo de argumentos, unido a otros argumentos que han utilizado en el pasado Paola y Agustina, como el argumento sociológico, han permitido cambiar la moral positiva de Argentina. Está cambiando como cambia también la moral positiva de Occidente. Y sobre esto, Irlanda nos ha dado una prueba la semana pasada. El país más católico de Europa ha votado 66-33 a favor de modificar la Constitución que prohibía todo tipo de aborto. Y si desagregamos el resultado irlandés, las conclusiones son todavía más contundentes. El 80% de los menores de 30 años votó sí. El 75% de los habitantes de grandes ciudades votó sí. La totalidad del territorio irlandés, con excepción del condado más aislado, que es el condado de Donegal, votó sí. Evidentemente, la moral positiva de los irlandeses ha cambiado. Cuando cambia la moral positiva del pueblo, cambia la moral positiva de los políticos que buscan los votos del pueblo. Y eso es lo que está ocurriendo en Argentina, y eso es lo que presagia, con suerte, un buen resultado en el Parlamento. Por lo tanto, lo que nos resta ahora es felicitar a Paola y a Agustina, decir, ojalá que Argentina siga el camino de Irlanda y ojalá que ellas sigan haciendo lo mismo. Muchas gracias. Creo que acá se ha visto reflejado y de la misma manera se ve reflejado en la calle, de la misma manera se ve reflejado en el Congreso cuando hay quienes exponen desde los 18 años a personas que realmente superan 70, 75 u 80. Así que esto me parece un fruto destacable. Por otra parte, alguien podría pensar que se trata de aquellas particulares casualidades donde la academia y el ámbito político y social convergen. Bueno, yo primero voy a decir que no considero que haga algo así como política, academia neutra, pero menos aún considero que esto sea una casualidad. Creo que en realidad estamos enfrentando un proceso de causa-efecto, que hay causalidades en este caso, y es que
obras como estas, así como otras, personas que han mantenido y mantienen, como los autores y las autoras de este libro, como las activistas, como los movimientos sociales, movimientos feministas, movimientos de la diversidad, han sido quienes han abierto la brecha para que se pueda conseguir el debate en el Congreso. La lucha efectivamente de los movimientos feministas y de la diversidad sexual viene desde el siglo pasado en relación con lograr la legalización del derecho al aborto y creo que también es una cuestión que han expuesto los movimientos feministas, cómo el control reproductivo, el uso sexual y el apoderamiento de los cuerpos de las mujeres son los cimientos sobre los que se ha basado la política sexual en las sociedades de supremacía masculina. Por lo tanto, la lucha y la resistencia de estos movimientos ha estado presente a lo largo de todas estas décadas y se ha identificado cómo la sexualidad se encuentra en este centro, en el centro de este sistema jerárquico de discriminación y subordinación entre los géneros. Sin embargo, el debate históricamente se ha centrado en separar el control sobre la sexualidad del control sobre la reproducción y en separar a ambos, sexualidad y reproducción, del género y de las opciones de vida de personas, de varones, mujeres y trans. Lo cierto es que la penalización del aborto es el único delito del cual podemos ser autoras solamente las mujeres. Digo, en el artículo 88, no en la parte que los médicos o demás. Pero en relación con el 88, imaginen qué pensaríamos, por lo menos en la actualidad, si hubiera un delito respecto del cual solo pudieran ser autores personas de color, personas de determinada religión, personas de grupos históricamente discriminados. Sería, por lo menos la mayoría diría que es intolerable, o no se animaría a decir lo contrario públicamente. Es cierto que la biología es la que determina que las mujeres, las personas gestantes, somos las únicas que podemos quedar embarazadas. Ahora bien, son las leyes las que de hecho prescriben cuáles son las consecuencias legales y sociales en relación con el embarazo. Y acá yo considero que es fundamental, más allá de los argumentos liberales que comparto y que además me parece que es también una cuestión que en algún punto llega a ser irrelevante, si hay tercero o no. Porque las mujeres tenemos capacidad y tenemos derecho sobre decidir para la muerte y la vida en muchísimas ocasiones, en estos casos y en otros casos. Y no habría por qué negarlos en estos casos en particular. Más allá que, por supuesto, es más refinado el argumento de Martín. Pero en ese sentido creo que no es necesario atarse a las circunstancias de si es vida o no es vida. Creo que sí hay que también focalizar, más allá de que se han expuesto en el libro claramente cuestiones de discriminación, me parece que centrarlo como también en una cuestión de discriminación sexual también hace que pensemos que no es solamente la autonomía la que está en juego. Las mujeres hemos sido privadas históricamente del control al acceso sexual de nuestros cuerpos.
tanto por la dominación sexual de mujeres, de varones respecto de mujeres, por las enseñanzas sociales, por las costumbres, por la presión social, por la falta de información anticonceptiva, por la dependencia económica forzada, la violación y la falta o la ineficacia de la legislación en contra de esta violencia sexual. Y como resultado no controlamos muchas veces las circunstancias bajo las cuales quedamos embarazadas. Como consecuencia de esta discriminación, tampoco controlamos qué es lo que sucede una vez que efectivamente tenemos hijos e hijas, donde también las costumbres sociales, entre otras que puedo mencionar, pero no quiero alargarme, las circunstancias nos imponen el cuidado primario de hijos e hijas y nos cercenan potencialidades de desarrollo. Esta restricción de derechos por el cuidado de hijos e hijas jamás ha tenido el mismo impacto en varones como lo tenemos a las mujeres como grupos por una cuestión de discriminación. Por lo tanto, a lo largo de la historia, un gran número de mujeres quedamos embarazadas sin poder controlarlo y tenemos que hacernos cargo de las consecuencias también sin poder controlar cuáles son las circunstancias de esa situación y sin tener opción verdadera alguna. Si quieren, nos vean qué quiere decir sin tener opción verdadera alguna en el protocolo contra la trata de personas. Porque en realidad lo que se trata es de maternidad forzada. Son embarazos forzados y la negación, la privación del derecho al aborto implica una maternidad forzada. Es más, en estos casos se suele agravar las cuestiones de discriminación. Van a ver que hay estadísticas que muestran cómo el embarazo y el nacimiento de hijos e hijas lleva a que se agraven, por ejemplo, cuestiones de violencia, incluso terminando en femicidios. Yo creo que me animaría a sumar a la explicación de Martín, que en realidad el control reproductivo muestra de forma paradigmática la relación entre libertad e igualdad. La libertad reproductiva, la autodeterminación, la autonomía definitivamente son trascendentales y cuando se nos priva de esa autonomía se nos confina a las mujeres a un estatus de ciudadanas de segunda clase. Ahora bien, el feminismo ha mostrado que la igualdad, en términos de ausencia de jerarquía, efectiva, en particular de jerarquía sexualizada, es la precondición de la libertad y no la consecuencia natural. Imponer consecuencias penales a las mujeres que los varones no sufren solo sostiene y reproduce pautas históricas de discriminación contra las mujeres al reforzar el rol biológico de las mujeres como función esencial y las habituales argumentos que ustedes escuchan. Por eso, y para terminar, en realidad, si pensamos la discriminación, que la privación del derecho al aborto constituye una forma de discriminación sexual, la reforma constitucional de 1994 no solo admite el hecho de que no hay nada que impida a través de la reforma constitucional la legalización del aborto, sino que por el contrario lo exige. Porque si leemos ya no la cláusula del 75-23 o del 75-22, que es lo habitual en estos casos, sino si pensamos en todo lo que fue la reforma constitucional en materia de género, en forma integral,
Lo cierto es que desde los derechos políticos se comienza a garantizar lo que históricamente hubieran sido derechos de primera generación, al garantizar los derechos políticos, con el tema de acciones positivas y afirmativas y la cláusula de transitoria segunda, la disposición transitoria segunda. A partir de allí pasamos a tener la vía, el remedio o el recurso efectivo a través de la vía del amparo, que justamente se piensa para cualquier forma de discriminación. Y entre justamente las funciones que debe cumplir el Congreso, por un lado, está el reconocimiento de las convenciones entre las cuales se puede hacer, yo me acuerdo que eso lo hice hace muchísimos años, una lectura de cómo los distintos derechos de las convenciones y tratados internacionales, lo hacía Rebecca Cook, dan lugar a los distintos derechos sexuales y reproductivos. Pero además la Convención de la Mujer, leída en términos de igualdad, también amerita una concepción sustantiva de igualdad de género, igualdad para las mujeres y no igualdad formal. Y a esto le sumamos que el 75-23 claramente establece que se trata de igualdad real de oportunidades y de trato. Creo que este conjunto integral, interpretado armoniosamente, no solamente la cita es así aisladamente, es una herramienta constitucional muy valiosa para reforzar aquellos argumentos constitucionales en favor de la legalización del aborto. No quiero extenderme, salvo que quieran que siga haciendo peleas con Martín para que llegue Paola. Nuevamente felicitarla, sé que llevó muchísimo tiempo, creo que es sumamente valiosa y creo que, nuevamente, como dijo Martín, independientemente de la suerte que corra o quién sabe qué, el debate actual, esto permitirá que las nuevas generaciones también puedan sumarse a nuevas obras, nuevos debates y nuevas luchas y activismo en pos de los derechos sexuales y reproductivos y la legalización del aborto, si no la logramos ahora.